Si hay algo en el curso de mi vida que recuerdo más que cualquier otra cosa, es cuando llegué a una creencia definitiva en la Biblia. Antes de eso, solo conocía la Biblia y la leía, pero no podía creer todo lo que decía. No podía creerlo. Pero curiosamente, a partir de cierto día, llegué a creer en la Biblia. De todos los libros, no hay ninguno que me parezca más importante que la Biblia. A partir de cierto día, la Biblia se volvió interesante, y sentí consuelo en mi corazón cuando la leía. Era como cuando alguien muy cercano a ustedes les envía una carta desde una tierra lejana, una carta que se alegran mucho de recibir. En mi corazón, cuando leía la Biblia, curiosamente, sentía que quería contarles a otras personas de ella. Antes de hablar de cosas como evangelizar, o decirle a la gente que crea en Jesús, creo que hay algo más de lo que realmente tenemos que hablar. Esto es porque todos juntos necesitamos examinar la Biblia para ver si esto es lo que realmente dice. La Biblia dice que los judíos de Berea eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Eso está en el libro de los Hechos, para averiguar si esto era lo que decían las Escrituras. A pesar de que un predicador tan grande les había hablado, no aceptaron todo ciegamente sin cuestionarlo. Examinaron las Escrituras para ver si esto era lo que realmente estaba escrito allí. Esta es precisamente la actitud correcta. Cuando considero esto, pienso, ¿no es esta la actitud que todos debemos tener? ¿Examinar la Biblia para ver exactamente lo que dice? Tal vez les surja este pensamiento al leer la Biblia. Piensan que a veces la Biblia habla de la ley, y en muchos pasajes nos dice lo que debemos hacer y cómo debemos cumplir la ley. Pero, entre todas estas cosas que se nos dice que hagamos, me pregunto si alguna vez se han preguntado qué es lo que la Biblia realmente nos está diciendo que hagamos. Si es que son personas que leen la Biblia. La gente suele pensar que la Biblia nos dice que llevemos una buena vida, que seamos amables y que hagamos buenas obras a los demás. Piensan que eso es todo lo que dice, pero si buscan en la Biblia verán que no es así. Vayamos al último capítulo de la Biblia y veamos lo que nos dice que hagamos. El último capítulo de la Biblia. Si ya lo encontraron, leamos el versículo 11. Leámoslo juntos. Que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Dice que el justo siga practicando la justicia, pero por otro lado también dice que dejemos que la persona vil, que el malo siga haciendo el mal. Dice que el malo siga siendo malvado. No dice que esas personas dejen de ser así. Definitivamente hay una razón para esto. El hombre tuvo el libre albedrío para vivir de acuerdo con su naturaleza cuando estaba en el jardín del Edén. Y entonces se le da ese mismo consejo a toda la humanidad al final de la Biblia. En una ocasión alguien me preguntó, ¿no habría sido mejor si Dios no hubiera creado el árbol del conocimiento del bien y del mal? Así no lo habríamos pasado tan mal. Esto es lo que dijo esa persona. Pero no tiene caso decir que hubiera sido mejor si Dios no hubiera hecho ese árbol, porque el punto es que sí lo hizo, y hemos nacido como descendientes de la persona que comió su fruto. Pero si Adán, el antepasado de toda la humanidad, hubiera comido del fruto del árbol de la vida antes de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal,
sería una historia totalmente diferente. Pero como no comió del árbol de la vida, y en su lugar comió del fruto que se le había dicho que no comiera, esto se convirtió en la raíz del problema, y la humanidad cayó en el pecado. En Génesis capítulo 2, dice que existían tanto el árbol de la vida como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Y luego en el último capítulo de Apocalipsis, dice que el hombre podrá comer del árbol de la vida todo lo que quiera. Este es el derecho soberano y absoluto de Dios. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Hoy, no pienso explicar el orden de los acontecimientos en la Biblia, pero me gustaría hablar del libre albedrío que se le ha concedido al hombre. Han nacido en este mundo, pero ¿qué es lo que deben obtener antes de morir? ¿Para qué han nacido? Todos somos personas que dejaremos este mundo en algún momento. Lo importante es qué camino recorremos en este mundo. ¿Qué camino hemos recorrido? Probablemente, en todos los países se habla mucho del camino de la vida, y probablemente se ha escrito mucha literatura filosófica al respecto. En este mundo, todos recorren un camino. Pero, ¿es un camino que le deja satisfecho? Todos nos hemos embarcado en un recorrido. ¿Qué clase de recorrido es este? Todos hemos estado viviendo en este mundo desde cierto momento, y no sabemos cuándo, pero algún día nuestras vidas llegarán a su fin. La única diferencia es que este final llega antes para algunos. Como señal de respeto, un joven quizá le diga a una persona mayor, espero que viva muchos años más. Y cuando un joven ve a una persona mayor enferma de cáncer, puede decirle, espero que se recupere pronto, aunque sepa que eso es imposible. Pero este mismo joven que ofrece consuelo de esta manera puede verse implicado en un accidente automovilístico y morir antes. El hombre es incapaz de conocer cuándo, dónde, cómo ni por qué su viaje por la vida llegará a su fin. Si fueran a una calle concurrida con un micrófono en la mano y entrevistaran a la gente preguntándoles ¿a dónde van? O ¿a dónde se dirigen? Entre esas muchas personas, habrá gente que les responda correctamente, pero si hubiera alguien que respondiera no sé a dónde voy, ¿acaso no considerarían que esa persona está un poco mal de la cabeza? Del mismo modo, si consideramos nuestras vidas como personas, todos vamos hacia alguna parte, todos. Estamos en camino, pero no conocemos el destino. Solo sabemos que al final nos enfrentaremos a ese precipicio conocido como la muerte. Fuera de esto, no sabemos nada. Si les preguntan a los religiosos, quizá les digan que irán a un buen lugar después de morir. Y si les preguntan a los budistas, les dirán que van a una especie de paraíso, pero que, si no les va bien, irán al infierno. Si les preguntan a los cristianos, hay algunos cristianos extraños que dicen que el infierno no existe. Y si les preguntan a los católicos, ellos dicen que primero irán al purgatorio. Cada persona tendrá una respuesta diferente.
Pero la Biblia, la palabra de Dios dada a toda la humanidad, nos da respuestas definitivas a todas estas preguntas. Nos dice claramente si existe el infierno o no. Y nos dice que sí existe. La gente tiene vidas muy atareadas en este mundo, pero ¿cuál es su objetivo en la vida? ¿Qué es lo que han conseguido en la vida cuando dejan este mundo? Nadie aprende esto en la escuela. Y no hay nadie que lo enseñe. Pero la Biblia da una respuesta muy clara. Como ejemplo, permítanme presentarles a dos personas. Una de ellas era muy calculadora. De acuerdo con su método de cálculo, decidió vender a su maestro. Decidió vender a su maestro a aquellos que querían apoderarse de él y recibir dinero a cambio, a pesar de que este hombre era su maestro. Creo que ya saben de quién estoy hablando. Judas Iscariote. Pero después de que vendió a su maestro por 30 piezas de plata, su corazón quedó profundamente perturbado. Probablemente nunca se había sentido tan atormentado en su vida. Pero Jesús, el maestro que Judas Iscariote vendió de esta manera, había dicho: El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Dijo que se irá. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. El maestro dejó estas palabras profundamente significativas a sus discípulos. El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Ya que Judas había nacido en este mundo. Había nacido junto con todos los demás. Y sin embargo, no tuvo más remedio que oír estas palabras de maldición que cayeron sobre él. Jesús fue una persona que habló del infierno de manera muy clara, en una época en la que nadie más hablaba de ello. Nadie había hablado del infierno hasta entonces. Hay muchas personas que cuando les dicen que se acerquen a la Biblia y oigan hablar de Jesús, dicen: sé que Jesús fue buena persona y que hizo muchas buenas obras, pero no soporto a la gente que cree en Jesús. Hay algunas personas que no creen por esta razón. No obstante, si ellos creen que Jesús era una buena persona y les preguntan qué clase de persona era, dirían: era una persona que nunca mintió, pero Jesús definitivamente dijo que hay un lugar llamado infierno. ¿Cómo es ese infierno? Judas Iscariote fue allí. Jesús, en cambio, murió tal como se había escrito de él. Jesús dijo que hubiera sido mejor para Judas Iscariote no haber nacido. La maldición que cayó sobre Judas había sido registrada. Fue escrito en el Antiguo Testamento que Jesús sería vendido por 30 piezas de plata. Jesús mismo vino a este mundo y murió de acuerdo con las palabras registradas en el Antiguo Testamento. Para todos nosotros que vivimos en este mundo, nadie sabe cómo viviremos nuestras vidas o cómo moriremos. Pero algún día, cada uno de nosotros, cada individuo de nosotros, tendrá que pararse ante Dios. Cualquiera que sea el estado en que nos encontremos. Pero la Biblia no solo habla sobre esta maldición del hombre de tener que ir al infierno. La Biblia también habla sobre la condición que debe cumplirse para que el hombre sea salvado y liberado del infierno. También hay un versículo en la Biblia que dice que debemos hacer lo que nos plazca, que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Hay una condición.
Algunas personas simplemente viven como les place, aprovechando su libertad de elegir. Pero a otras personas se les pide que sean santas. Pero al leer la Biblia, descubrimos que Dios ha preparado un camino para todos, los que no pueden evitar ser como son. Lo importante es en qué camino se encuentra la persona. Cuando se trata de Judas Iscariote, hay un versículo en la Biblia que dice: «Más le valdría a ese hombre no haber nacido». Esto no solo se aplica a Judas Iscariote, un hombre del Oriente. Se aplica igualmente a todos los nacidos en esta tierra. Es porque existe el precioso espíritu dentro de una persona. Si una persona que está destinada a morir en este mundo muere sin encontrar una respuesta definitiva en cuanto al propósito por el que nació, ¿no sería su vida más desdichada que la de un animal? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hay un versículo que dice: «Como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados». Dice que los animales nacen para ser atrapados y matados. Si ese es el destino del hombre, se encontraría en una situación realmente lamentable. Me pregunto si la gente ha pensado en esto, y qué piensa al respecto. Si pensamos en todas estas cosas, una por una, es algo horrendo. Esto se debe a que el hombre no es solo una cáscara exterior, hay un ser dentro de nuestra carne. Y eso es lo que gobierna el corazón y los pensamientos del hombre. Por eso la Biblia hace esta distinción. Conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor. Hay un versículo que dice esto: todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que el hombre tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. En nuestros cuerpos hay un espíritu. Así que hay un espíritu, un alma y una carne. Y hay una etapa que el hombre pasa en el vientre. Y luego, la vida que tiene después de salir del vientre. La Biblia dice que para este periodo de tiempo después de que el hombre sale del vientre, Dios ha puesto un anhelo de eternidad en el corazón humano. El corazón del hombre está dirigido hacia la eternidad. Pero, un hombre que morirá antes de los 100 años suele utilizar la frase: «Te amaré para siempre». Son personas que solo vivirán unas décadas, nada cercano a la eternidad. Pero como hay un espíritu dentro del hombre, éste anhela la eternidad. Dios hizo al hombre de tal manera que anhelara la eternidad. Y el espíritu no envejece. El cuerpo envejece y cambia. Pero el espíritu no cambia, permanece joven. Así que lo que descubrí en la Biblia fue que el hombre tiene un cuerpo, un espíritu y un alma. Y que el Dios en el que yo también creo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Es un solo Dios, el Dios Trino. Y nosotros hemos sido creados a su imagen. Tenemos que vivir en esta tierra hasta el día en que Dios nos llame, pero cada uno recorre su propio camino. Nosotros también andamos por esos caminos. Pero algún día tendremos que comparecer ante aquel que creó todo esto. ¿Cómo vamos a presentarnos ante Él? Esta es la pregunta. Y esto es cierto, sin importar si creemos o no, ya que todos debemos comparecer ante Dios, creamos o no en Él. Hubo algo que el famoso rey de Israel, el rey David, le dijo a su hijo cuando estaba a punto de morir. Le dijo: «Yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita». En otras palabras, el camino de la muerte. Todos van por ese camino. Pero para nosotros, los que hemos nacido en este mundo, se nos ha dado la palabra de Dios. Y por tanto, como se nos ha dado la Biblia, que es la palabra de Dios, tenemos justo delante de nosotros lo único que nos dará la verdadera felicidad. Pero, cuando le damos la espalda a la Biblia, a la palabra de Dios, rechazamos la felicidad que está justo delante de nosotros
y nos encontramos en un estado de sufrimiento, y tenemos que enfrentarnos a la tristeza. Se nos ha dado el libre albedrío para elegir. Se nos dice que hagamos lo que queramos. Y entonces, al leer la Biblia, me di cuenta de algo. Descubrí cómo me expresaría si tuviera que explicarle eso a otra persona. Diría, ¿quieres andar como es debido y vivir en el camino que la Biblia exige? ¿Quieres vivir por el camino que la Biblia dice que es el camino correcto? ¿O quieres elegir tu propio camino en la vida y vivir como te plazca? Probablemente algunos de ustedes abren la Biblia y la leen por curiosidad. Pero la Biblia contiene estas palabras de advertencia. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Esto no quiere decir que este sea el camino a la muerte. Cuando la Biblia habla de la muerte, habla de la primera muerte y de la segunda muerte. La primera muerte es cuando nuestros cuerpos se separan del espíritu dentro de nuestros cuerpos. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Esto es lo que dice la Biblia. Pero cuando se trata de la segunda muerte, es cuando el espíritu que ya está muerto va a cierto lugar. En el Nuevo Testamento, este lugar es llamado Hades o los dominios de la muerte. El infierno al que va el espíritu. La Biblia habla claramente de los caminos que tomaron dos personas cuando llegaron al final de sus vidas. Una de ellas fue a sufrir en tormento, y el otro fue a un lugar agradable, un lugar muy pacífico, donde era feliz. Se hizo la decisión. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Las personas tienen sus propios pensamientos y tendencias religiosas, y adoptan métodos religiosos, pensando que, si creen de esta manera, probablemente irán al cielo. Pero probablemente no es suficiente. La Biblia dice muy claramente, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Esto nos está diciendo que debemos discernir entre el bien y el mal, pero a pesar de que la gente tiene Biblias, muchas personas no tienen idea de qué les sucederá al final de sus vidas. E incluso hay personas que enseñan esto. Cuando leemos la Biblia, nos encontramos con relatos de un incidente en el que Jesús abrió los ojos de un ciego. Los ojos del ciego fueron abiertos. En el libro de Deuteronomio, Dios dijo a los israelitas, «Maldito sea quien desvíe de su camino a un ciego». Todos han nacido ciegos en este mundo. No tienen ojos para ver a Dios, y no tienen los ojos para ver la palabra de Dios, porque cuando leen la Biblia les da sueño, porque están cansados, y sus oídos son sordos a la palabra de Dios. A pesar de que Jesús dijo claramente a sus discípulos, «Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen», ellos no entendieron lo que decía porque sus ojos aún no habían sido abiertos. Aunque los judíos estaban cerca de Jesús, no entendían lo que decía. Jesús dijo, «Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen». Aunque se sentaron con Jesús y le oyeron directamente y le vieron, no sabían lo que decía. Cuando leen la Biblia,
descubren que no hay nadie más desafortunado que la persona que es incapaz de descubrir en qué camino se encuentra. Es como una persona que no reconoce su propia cara cuando se mira en un espejo. No puede ver bien porque tiene un problema en los ojos. O es miope. La palabra de Dios es un espejo para nuestros espíritus. Nos examinamos a nosotros mismos a través de estas palabras. Necesitamos saber en qué posición estamos. En la Biblia dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Necesitan saber con precisión a dónde se dirigen en esta vida. Pero mucha gente no está interesada en esto. Ya lo dije antes, pero la Biblia dice, hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. De este versículo podemos ver que hay un camino establecido ante cada persona, pero también hay otro camino por el que la gente vive libremente. Este es el camino que toman en sus vidas, a lo largo del cual viven de acuerdo con los deseos de su carne y sus corazones. El camino por el que viven según los deseos de su carne y de su corazón. Echemos un vistazo a la Biblia. Vayamos a Romanos capítulo 3. Asegúrense de mirar cuidadosamente las palabras de cada versículo mientras los leemos. Romanos capítulo 3. Si ya lo encontraron, leeré desde el versículo 10. Romanos capítulo 3, desde el versículo 10. Leámoslo juntos. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Ruina y miseria yacen a lo largo de los caminos de sus vidas, y no conocen la senda de la paz. Tenemos estos dos problemas. A lo largo del camino de la vida del hombre, no hay más que ruina y miseria. Pensemos en esto a mayor escala. Desde un punto de vista internacional, los países establecen alianzas entre sí para no ser aniquilados y no verse arrastrados a algún tipo de masacre. Estas alianzas pueden durar mucho tiempo, pero a menudo se rompen. Esto también ocurre hoy en día. Si ven las noticias, podrán comprobar que la etiqueta se ha desarrollado hasta el punto de que incluso representantes de naciones enemigas se dan la mano y se saludan. Se han hecho todos los preparativos para que, si en algún momento hay un problema, se pueda utilizar un arma nuclear, provocando una terrible embestida que convertiría la Tierra en un mar de fuego, pero al mismo tiempo hablan de desarme. En la Biblia también dice, la bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristezas, pero la humanidad se aferra tanto a la riqueza como a la tristeza. Así están las cosas ahora. Pero si preguntan si la felicidad que la gente tiene ahora y si la felicidad que la gente exige trae verdadera paz, la respuesta es definitivamente no. Y por eso aquí dice, dejan ruina y miseria en sus caminos. Miren el versículo 16. Leamos juntos los versículos 16 y 17. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí, si miran en el versículo 14 dice, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Este es el camino por el que toda la humanidad está caminando. Este es el caso de diferentes naciones, pero ¿qué hay de nosotros como individuos? En la Biblia dice,
Dichoso el que resiste la tentación, pero hay un límite a lo que una persona puede soportar. Las personas religiosas en particular memorizan estas palabras y oran, Señor, ayúdame a superar este tiempo de tentación. Pero si se hiere su orgullo, o se pone en duda su integridad, intentan ser pacientes, pero su paciencia tiene un límite, y de repente explotan. Pueden perder los estribos de repente. La Biblia dice, tienen prisa por derramar sangre. Esto se aplica también al individuo. El hombre no puede predecir lo que le espera en el camino. Esto también es cierto de la historia, y es verdad de cada país ahora también. No hay fin a la guerra en este mundo. Pero llegará un momento en que todas las guerras llegarán a su fin. Pero hasta ese momento, habrá guerras continuamente. Dice esto en la Biblia. Si leen la Biblia, encontrarán una respuesta a problemas como este. Pero ¿qué hacen las naciones? Le dan la espalda a la Biblia. Y, sin embargo, la historia sigue desarrollándose de acuerdo con la Biblia. No hay manera de evitar lo que dice la Biblia. Debido a que las bendiciones y maldiciones se establecen en la Biblia, las cosas están transcurriendo exactamente de acuerdo a como está escrito. Echemos otro vistazo al versículo 16, leámoslo juntos. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. Vayamos a Jeremías capítulo 32, en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 32. Leamos juntos el versículo 19. Leámoslo juntos. Tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad. El hombre anda por su propio camino y hace lo que le place, pero los ojos de Dios observan todo lo que hace la humanidad. Observan todos los caminos de la humanidad. Lo observa todo. ¿Cómo podemos evitar su mirada? El hombre no tiene forma de evitarla. No hay forma de que pueda evitarla. Esto se debe a que Dios creó al hombre. Y porque Dios creó al hombre, el Creador conoce todos los caminos del hombre, aunque parezca que el hombre anda por su propio camino. Al leer el Antiguo Testamento, nos encontramos con un versículo que dice, Dios extiende el cielo del norte sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. Estas palabras fueron registradas en la Biblia hace 3800 años. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío. Se dice que, si miran hacia arriba en los cielos del norte, hay un área que está completamente vacía. Hay un espacio completamente vacío. Esto es algo que ha sorprendido a todos los astrónomos. Solo hay un espacio vacío allá arriba. A los ojos del hombre parece que no hay nada en esa zona del espacio, pero algún día será visible. Ese es el tercer cielo. Allí es donde Dios está sentado en su trono. En alguna parte del universo hay un lugar donde está Dios, y algún día bajará a esta tierra. El trono de Dios. En ese momento, la tierra se transformará en una tierra perfecta. Hasta que ese tiempo llegue, Dios continuará vigilando a toda la humanidad. Él está examinando a toda la humanidad. Leamos el capítulo 10, versículo 23. Jeremías. Capítulo 10, versículo 23. ¿Podría leerlo para nosotros, por favor? Señor, yo sé que nadie es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Sí, está diciendo aquí que no le corresponde a una persona elegir su propio camino. Y a continuación, un versículo más. Capítulo 32, versículo 19. Capítulo 32, versículo 19. Tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad,
para dar a cada uno lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. Sí. De esta manera, a través de la Biblia podemos ver nuestro estado. Ahora por favor vayan a Jeremías capítulo 21. Leamos juntos el versículo 8. Y a este pueblo adviértele que así dice el Señor: pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Sí. Ante nosotros está el camino de la vida y el camino de la muerte. En otras palabras, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Un camino contiene la vida eterna, y el otro es el camino que conduce al infierno eterno. Todo el mundo tiene derecho a elegir entre estos dos caminos. Pero la mayoría de la gente no está interesada en esto. ¿Por qué? Provocan la destrucción para sí mismos. Porque son ignorantes de esto. Incluso al enfrentar la muerte no están conscientes de esto. La gente tiende a tomarse la muerte como algo muy ordinario. Solo piensan que, si mueres, se acabó. Pero antes de considerar la muerte del cuerpo, me pregunto si alguna vez han experimentado angustia en su espíritu. La gente habla de estar enfermo del corazón, ¿verdad? ¿Por qué se sienten tristes a veces? ¿Por qué se turban sus mentes? ¿Por qué hay momentos en que se sienten angustiados, indignados y frustrados? ¿Acaso no es por las frustraciones y el resentimiento que han reprimido dentro de sí? Hay algo que arde dentro de ustedes, algo temible y a la vez invisible. No pueden verlo, pero hay algo dentro del hombre que lo atormenta. Por eso Dios dijo: buscad al Señor mientras puede ser hallado, invocadlo mientras está cerca. Definitivamente nos dijo esto. Vayamos a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Leamos juntos del versículo 6 al 9. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él recibirá compasión, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Están en un nivel diferente, eso es lo que significa. La gente vive su vida atrapada en sus propios pensamientos, están ocupados, aunque no sepan por qué están viviendo. Es lo mismo para todos. Pero Dios ha designado su camino, y ha dicho que su camino es completamente diferente del camino de los hombres. Y así como hay una diferencia entre los pensamientos de los hombres y los pensamientos de Dios, la Biblia dice que también hay una diferencia entre el camino del hombre y el camino de Dios. Pero Jesús dijo algo que nadie en este mundo sabía, y lo dijo delante del gobernador que había sido enviado desde Roma. Lo dijo delante de Pilato. Habló de la verdad. En aquel momento, Pilato simplemente le preguntó, sin ninguna razón en particular, ¿qué es la verdad? Cuando habló a sus discípulos, Jesús respondió de otra manera. A sus discípulos les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo que Él es el camino. Un día, cuando era niño, vi una película, y la trama era muy interesante. Había una escena en la que un mono cruzaba un acantilado. Se balanceaba entre dos ramas, una a cada lado del acantilado. Pero cuando se balanceaba, otro mono le agarraba la cola. El segundo mono había enrollado su cola alrededor de un árbol,
Así que entre los dos hicieron un puente, y el mono bebé caminó a sus espaldas para cruzar el acantilado. Cuando vi esta escena, pensé, esos monos también deben tener mentalidad de equipo. El acantilado era muy alto por lo que no debían caerse, pero su cría caminó por sus espaldas para cruzar el acantilado. El camino para ese mono joven fue su madre, ¿verdad? El camino para cruzar el acantilado. Ahora mismo el hombre está destinado a caer en el infierno, pero si hay un camino que le permitirá evitar este destino, es el camino del que habló Jesús cuando dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Jesús es el único camino que cierra el paso al infierno. El hombre no puede hacer ese camino por sí mismo. Dios dijo, «Sus caminos no son los míos». El camino del que Dios estaba hablando aquí es el camino que ha preparado para el hombre. Es un camino muy importante. El hombre nace en este mundo para andar sobre este camino, solo que no se han dado cuenta de ello. ¿Para qué otra cosa ha nacido el hombre? Jesús dijo, «Yo soy el camino y la verdad». El hombre nace para aprender esta verdad, la verdad real. Además, el hombre solo vive en esta tierra 70 u 80 años. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizá alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen problemas y penas. Así es la vida del hombre. El hombre nace en este mundo para recibir la vida eterna de la que habló Jesús cuando dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». La vida eterna. Es para recibir esta vida eterna que el hombre nace en este mundo. La respuesta es muy sencilla. No necesitamos decir nada más. ¿Para qué nacen en este mundo? Para recibir la vida eterna. Comemos, nos vestimos, dormimos y tratamos de complacer a nuestra carne. Y nos aferramos a estas cosas. Pero, para poner al hombre que ha caído en tal desgracia, en el lugar eterno, para dar vida eterna al hombre en esta tierra, Dios permitió al hombre caminar por el camino de la salvación, y la Biblia ha ordenado el lugar eterno donde vivirán los que han recibido la vida eterna. Si nos fijamos en un himno cantado por ciertos creyentes del pasado, dice, «Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre». Fue alguien que había recibido la gracia de la sangre de Jesús quien escribió ese himno. Echemos otro vistazo al capítulo 55, versículo 6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá compasión, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios, que está en un nivel mucho más alto, y cuya mente supera por mucho la del hombre, dio esta tremenda bendición para salvar al hombre. Pero, ¿acaso no vive la gente ignorando la bendición de la palabra registrada de Dios? Esta tremenda promesa ha sido dada al hombre, y sin embargo, la gente no le ha hecho caso. No hay manera de que este pecado sea tolerado. El pecado de ignorar la palabra de Dios. Una persona puede haber robado algo o haber hecho algo realmente malo, pero eso no es lo que le preocupa a Dios. El problema es cómo esa persona ha pensado acerca de Dios. Y cómo esa persona ha pensado acerca de Jesús, a quien Dios envió a este mundo. Tenemos nuestros pensamientos. Pero nuestros pensamientos no pueden superar los pensamientos de Dios. Dios definitivamente le ha dado al hombre una razón y un propósito para nacer en este mundo. Y, si la vida que vivimos en este mundo llega a su fin, o la historia misma llega a su fin, todo está establecido en el plan de Dios. Allí se ha dado la respuesta. El mundo no tiene esta respuesta. Ninguno de los estudios del hombre, desde el kinder hasta la universidad y la escuela de posgrado, proporciona ninguna respuesta, ni muestra al hombre el camino. Simplemente nos enseñan a sobrevivir, en la lucha por la supervivencia. Solo nos dan las habilidades para luchar en esta batalla, pero la Biblia tiene la respuesta a esto.
una respuesta muy definitiva. Y sin embargo la gente no está particularmente interesada en esto. Viven sus días sin sentirse realmente satisfechos y envejecen y mueren. Y luego, hay algunas personas que se satisfacen con la religión. Piensan que si sus nombres están relacionados con alguna religión, el cristianismo o catolicismo o alguna otra religión, entonces Dios probablemente pasará por alto cualquier cosa que hayan hecho mal. Se dejan llevar por ilusiones tan extravagantes, pero Dios no perdona esto porque ha dado su palabra. Y han ignorado la palabra de Dios. La pregunta es, ¿saben por qué nos fue dada la Biblia? ¿Por qué le dio Dios la Biblia a la humanidad? La gente no lo sabe. ¿Por qué no lo saben? En la Biblia dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Entren por la puerta estrecha. Hay algunas personas que piensan erróneamente que han entrado por la puerta estrecha porque la puerta de su iglesia es estrecha. Sin importar por qué camino ande una persona, para las personas que siguen el camino de alguna religión, para ellos ese camino parece ser correcto a sus propios ojos, pero hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Porque se han unido a alguna religión, o porque han sido miembros de esa religión desde que eran niños, o porque han estudiado esa religión, les parece correcta. Pero estudiar no es suficiente. Nos formamos y desarrollamos nuestras habilidades a través de la educación, pero la vida nace de la vida. A menos que la vida nazca así, esa persona no puede ser llamada hijo o hija de Dios. Para recibir esa vida necesitamos nacer de nuevo. Desde un inicio Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando este hombre llamado Nicodemo vio el camino de Jesús y las cosas que hacía, se interesó mucho por él, y por eso se acercó a Jesús y le dijo, al ver las cosas que haces, es obvio que definitivamente eres un maestro enviado de Dios. Pero Jesús le dijo, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienen que nacer de nuevo. Esto es lo que dijo. Y entonces, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo es, literalmente, nacer por segunda vez. Es cuando el espíritu del individuo recibe vida nueva de Dios. Así que la Biblia promete el renacer. Nacer de nuevo. Por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y por su gracia dada a toda la humanidad, es decir, los descendientes de Adán, que heredaron su sangre. Sin esto, nadie puede entrar en el reino de Dios. Si le preguntan a la gente cuál es su objetivo al leer la Biblia, si le preguntan por qué leen la Biblia, probablemente todos darán la misma respuesta. Dirán que es alimento para el espíritu. Pero este alimento espiritual no provee nutrición para una persona cuyo espíritu no ha nacido de nuevo. Si ponen comida en la boca de una persona muerta, se descompone más rápido. Pero la Biblia provee alimento para aquellos cuyos espíritus han nacido de nuevo. Así que, si quieren leer la Biblia, necesitan ser capaces de ver si han nacido de nuevo o no. Si no han resuelto este problema, no deben sentirse seguros solo porque se han registrado en alguna religión. Tampoco deben tranquilizarse solo porque son reconocidos por algún líder religioso. ¿Por qué? Es porque la Biblia dice, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Esto no se logra por la voluntad del hombre. No es suficiente ser reconocido por los hombres. Si no nacen de nuevo por la palabra de Dios, todo lo demás no les sirve de nada. Así que cuando la Biblia fue dada al hombre, fue dada para que el hombre pudiera encontrar este camino, para que el hombre pudiera saber si se ha desviado del camino de la vida o si todavía está en él. El camino de la vida y el camino de la muerte han sido puestos ante nosotros. Lo importante es que Dios nos ha dado la Biblia para que podamos descubrirnos a nosotros mismos y averiguar si necesitamos o no escapar del camino de la muerte, si estamos o no en el camino de la vida. Dios dio primero las Escrituras a los judíos, a los israelitas. Pensémoslo de esta manera. ¿Aprendimos a comer o lo hicimos por instinto? ¿Y bien? ¿Alguien ha tenido que aprender a alimentarse del pecho materno?
Nadie en el mundo enseña a un bebé a hacerlo. En cuanto se pone la teta en la boca del bebé, ya sea el pecho de la madre o un biberón, el bebé lo chupará, ¿verdad? Los coreanos incluso se refieren a la acción de chupar del bebé como una expresión que significa poner todo tu empeño en algo. Nadie enseña a un bebé a hacer esto, simplemente lo hace. El hombre también, mientras vive en este mundo, se agota. Su espíritu se agota. Se da cuenta de que sus deseos en este mundo siguen sin cumplirse. Entonces siente que quiere aferrarse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando Jesús apareció de repente, explicando cosas y predicando, la gente empezó a seguirle, y mientras le seguían, también recibían pan de él. Como recibían comida gratuitamente, pensaron que sería bueno hacer a ese hombre su rey. Así que siguieron a Jesús con la intención de tomarlo y hacerlo su rey. En aquel tiempo Jesús dijo, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Esto es lo que dijo, trabajen, pero no por la comida que es perecedera. ¿Cuál es la comida que se echa a perder? Jesús se refería al pan recién hecho y a la leche recién ordeñada, y a todos estos alimentos que desaparecerán junto con la carne que algún día se pudrirá. Él estaba hablando de esta comida, la comida que comemos para vivir, y dijo aquí, no vivan solo para esas cosas. Esto es lo que quiso decir. Vayamos a Juan capítulo 6. Leamos juntos Juan capítulo 6, desde el versículo 26. Versículo 26. Jesús respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Leamos juntos el versículo 27. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Aquí Jesús dijo, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. El alimento que permanece para vida eterna. Dice que Jesús, el Hijo de Dios, da este alimento. Luego, el versículo 28. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Ahora estaban interesados. Pensaron que bastaría con que hicieran la obra de Dios, pero ahora se enfrentaban a un problema. Leamos juntos el versículo 29. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. Este es un verdadero problema. ¿Quién no creía en Jesús en el pasado? Todo el mundo había oído hablar de Él, y la gente pensaba que creía con solo ir a la iglesia, pero aquí, cuando habla de creer, dice que la persona debe recibir vida eterna. Si una persona no está absolutamente segura de que tiene esta vida eterna, no tendrá el poder de vivir en el lugar eterno, y tampoco está calificado para vivir en la eternidad. Si piensan que después de morir, Dios pasará por alto sus pequeños errores, están entreteniendo inútiles fantasías ociosas. A muchos líderes religiosos se les han ocurrido estas ideas supersticiosas. Le dicen a la gente, después de morir, Dios pasará por alto algunos pequeños errores. Esto no es así ni siquiera mientras estamos vivos. ¿Así que creen que será así después de morir? Si estuvieran dormidos, aun si un enemigo estuviera acostado a su lado, no se darían cuenta. Cuando están dormidos, no están conscientes de nada de lo que ocurre a su alrededor. No están conscientes, aunque sigan en su cuerpo. Pero en el momento en que una persona muere, su espíritu entra al dominio de Dios. ¿Quién dice que Dios pasará por alto lo que han hecho, cuando han quebrantado la palabra de Dios? Entonces, nos dice la Biblia, ¿cuál es el objetivo de leerla? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué debemos leer la Biblia? Vayamos a Juan capítulo 5. Si ya encontraron Juan capítulo 5, leamos juntos del versículo 38 al 40. Ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió.
Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Si miran aquí, nos da la razón para leer la Biblia. En el versículo 39 dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Eso significa que leen la Biblia, ¿no es así? La Biblia se registró para hablar de Jesús, la verdad real, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el objetivo de leer la Biblia? Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Leemos la Biblia para recibir esta vida eterna. Es solo cuando una persona ha recibido esta vida eterna que puede entrar en el lugar eterno y vivir allí eternamente. La gente piensa que, aunque lo pasen mal en este mundo, después de morir irán al cielo y lo pasarán bien allí. Ellos pueden albergar estas fantasías descabelladas, pero esta no es la forma en que las cosas son en la Biblia. Jesús le dijo muy claramente a Nicodemo, un dirigente de los judíos, uno de sus líderes religiosos, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Dijo, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Esta es la verdad fundamental del cristianismo. Y esto es lo que hace al cristianismo diferente de las demás religiones. Si esta verdad falta incluso en la religión conocida como cristianismo, entonces llega a ser igual a cualquier otra religión. Esto se aplica tanto al protestantismo como al catolicismo. Si no tienen esta verdad que es revelada al individuo, en la Biblia dice, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Si esta vida eterna no es derramada en el corazón del individuo, todo lo demás carece de sentido. De hecho, si ese es el caso, los cristianos se encuentran en una situación verdaderamente miserable, porque se esfuerzan tanto. Trabajan muy duro, pero si luego descubren que no pueden ir al reino de Dios, si no pueden ir al reino de Dios, todo es inútil. ¿Para qué nacemos en este mundo? Para recibir la vida eterna. La vida eterna tiene el poder de permitirnos ver el reino de Dios en nuestros corazones. Tiene el poder de permitirnos ver. Cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor de la vida eterna envió a su Hijo a este mundo y prometió que esta vida eterna sería transmitida por su Hijo. Aunque la gente vio a este Hijo, no lo reconocieron. Pensemos en esto. Unos fariseos que le preguntaban a Jesús cuándo se establecería el reino de Dios. Jesús les contestó, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Pero ellos no entendieron que estaba dentro de ellos, porque no conocían las Escrituras, no conocían las Escrituras. Jesús dijo, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero ellos no habían nacido de nuevo, así que no podían ver esto. Vayamos ahora a Lucas capítulo 17. Versículos 20 y 21. Lucas capítulo 17. Leámoslo juntos, versículos 20 y 21. Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Lejano sitio el cielo fue, hasta que Cristo me salvó. Quizá hayan cantado ese himno. La venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Pero necesitan nacer de nuevo para poder ver esto. Necesitan nacer de nuevo para poder ver esto. Nacer de nuevo es recibir la vida eterna. Es solo cuando una persona ha recibido esta vida que puede vivir eternamente en el reino de Dios. Esta es la promesa de Dios. Pero la gente lo malinterpreta. Por supuesto, si un individuo no nace de nuevo y muere, su espíritu irá al infierno. Su espíritu irá al infierno, o a los dominios de la muerte, también llamado Hades, y entonces no tendrá otra oportunidad.
no tendrá oportunidad de salir de allí. ¿Y por qué? Ninguna de las religiones de este mundo puede ayudar a esas personas. Una vez que se han ido, es demasiado tarde. Esto es lo que dijo Jesús. Pero la gente cae completamente en las dulces palabras de los demás, y se les engaña haciéndoles creer que, después de morir, tienen otra oportunidad. Si estoy dormido y sueño que tengo hambre, aunque realmente tenga hambre, la persona que esté a mi lado no me servirá de comer ni me alimentará. No sabrá nada de mis sueños. Una vez que mi espíritu abandone mi cuerpo, Dios se ocupa de él. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, y, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, la carne de una persona se descompone en este mundo, puede morir quemado o de alguna otra forma. Pero de acuerdo con la ley de conservación de la masa, aunque nuestra carne se queme o se descomponga de modo que ya no se vea, los elementos aún permanecen en esta tierra, nuestros cuerpos simplemente sufren un cambio químico. Una ciencia muy avanzada puede reunir estos elementos. Es simplemente que hay un cambio en los elementos de nuestros cuerpos. Aún dejamos rastros de nuestra presencia en este mundo. Llegará el momento en que seremos revestidos de cuerpos nuevos. Los muertos resucitarán al final. Todos los muertos resucitarán. La muerte y sus dominios también devolverán sus muertos. Estas personas se reunirán con sus cuerpos. En Apocalipsis capítulo 20, se nos habla de una situación terrible. Dice que los muertos serán vestidos con estos nuevos cuerpos y arrojados al lago de fuego. Eso es el infierno. El hombre no desaparece simplemente en una nube de humo al final de su vida, y termina en el cielo o en el infierno. En primer lugar, el espíritu abandona el cuerpo y el cuerpo se descompone y desaparece. Pero Dios, que creó los cielos y la tierra, reunirá a todos los elementos que una vez formaron nuestros cuerpos y los formará de nuevo. Nuestros cuerpos serán resucitados. Esta resurrección tendrá lugar. Esto es completamente diferente de la resurrección a la vida. Es la resurrección a la muerte. Y esto es algo que debe llegar a todos. Hemos nacido y vivimos en esta tierra para escapar de la resurrección a la muerte. No podemos decir que esto no va a suceder solo porque no nos gusta la idea de ello. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Les explico lo tonto que es esto? Una persona que había vivido en Manchuria me dijo que la forma en que la gente se dedica a cazar faisanes es muy interesante. Los faisanes caminan muy rápido, pero cuando se trata de volar, no pueden volar muy lejos, así que la gente sale con palos y persigue a los faisanes. Los faisanes corren para salvarse la vida, y cuando ya no pueden correr más por la llanura, encuentran una colina y entierran la cabeza en la nieve. Cuando se cansan de correr, se rinden y entierran la cabeza en la nieve, y, como no pueden ver nada, piensan que tampoco pueden ser vistos. Que no vean no significa que no venga nadie, ¿verdad? Así que cuando los cazadores van y tiran de los faisanes por la cola, sale el ave entera, y atan las aves y las llevan a casa. Incluso si la gente no conoce la Biblia, incluso si no conocen la palabra de Dios y solo se entierran en sus propios pensamientos, ¿qué van a hacer sobre el hecho de que hay un infierno? Y es inevitable. Entonces la Biblia dice, hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Hoy, he hablado de la razón por la que debemos escapar de este camino en nuestras vidas. Si tuviera la oportunidad, empezaría por Génesis y llegaría hasta Apocalipsis. Pero por ahora he explicado cómo escapar de ese camino y que hay esperanza. ¿Saben por qué? La gente dice, si eres malo vas al infierno y si eres bueno vas al cielo. Por favor no cometan el error de pensar así. Además, cuando escuchen lo que dice la Biblia, aunque no lo hagan de todo corazón, por favor, escuchen hasta el final. Una oportunidad como esta no se presenta muy a menudo. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. ¿Qué se nos pide aquí? Así somos nosotros. Si estamos absortos en nuestros propios pensamientos, hay veces en que la Biblia puede disgustarnos. Una vez leí en un libro la historia de algo que sucedió en Inglaterra hace mucho tiempo. Era la historia de un hombre rico que tenía un hijo, pero ese hijo afligió a su padre y llevó una vida pródiga. El hijo ni siquiera estaba allí cuando su padre murió. El hijo había vivido a su antojo en el mundo,
y un día, al volver a casa, le comentaron que el testamento de su padre había quedado al cuidado de un abogado. El abogado sentó al hijo en su despacho y empezó a leerle el testamento. Mientras el hijo escuchaba al abogado, empezó a sentirse incómodo, y se retorcía en su asiento, y luego salió de la habitación enfadado. No quiso escuchar nada más del testamento. Entonces el abogado dijo: «Qué pena. Le dije que debía escuchar hasta el final». El testamento decía que, cuando el hijo nació, era muy inocente y lindo, y que el padre lo había querido mucho, y solo le había dado lo mejor. Pero cuando el hijo creció, se relacionó con malas compañías. Se hizo amigo de la gente equivocada y anduvo haciendo todo tipo de cosas malas. Lo habían metido a la cárcel varias veces, y su padre tuvo que contratar abogados y pagar su fianza en varias ocasiones. Hizo todo lo que pudo por él, pero siguió portándose mal hasta el final. Cuando el padre se estaba muriendo, escribió en su testamento que, si su hijo escuchaba todo el testamento hasta el final, si el hijo escuchaba hasta el final y se arrepentía, le daría todo lo que tenía a su hijo. Pero si el hijo escuchaba durante un tiempo y no podía soportarlo y se iba, quería que toda su riqueza fuera donada para ayudar a los menos afortunados de la sociedad. El hijo no escuchó esto. Aunque el padre quería tanto a su hijo que al final quiso darle toda su riqueza, el hijo no pudo soportar seguir escuchando. Se dio por vencido y salió corriendo. Lo mismo ocurre con la Biblia. Dios ha dado una enorme bendición a la humanidad, desde la creación hasta el final. Pero el hombre la ha ignorado, y se niega a leerla hasta el final. La gente no tiene la paciencia para escuchar, y en lugar de escuchar, deambulan por el camino que conduce a la destrucción en el infierno. Es un camino tan desdichado el que toman. Fue para obstruir este camino que Jesús vino en persona, y se colocó en este camino, y dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». La Biblia nos da una explicación precisa para que podamos creer en Jesús. ¿Por qué la gente le da la espalda a esta verdad? ¿Por qué viven sus vidas sin conocerla? Es a causa del pecado del hombre. Pero incluso antes de entrar en la cuestión del pecado, los intereses de la gente están en otra parte. No saben cómo inclinar sus oídos a la palabra de Dios. No saben cómo buscar esas oportunidades. Jesús nos pidió que nos esforzáramos por entrar por la puerta estrecha. Tenemos que ir a la puerta estrecha. Necesitamos andar por el camino estrecho. No estoy diciendo que deban renunciar a todo en este mundo y entrar por las puertas estrechas de una iglesia. Tampoco estoy diciendo que tengan que ir a una iglesia los domingos. Pero en su situación actual, dentro de la vida que están viviendo ahora, solo me gustaría pedirles que enfoquen sus pensamientos en este asunto y echen un vistazo y vean lo que la palabra de Dios está diciendo realmente. Si examinan la Biblia cuidadosamente y encuentran algo allí, si reconsideran la vida que han vivido hasta ahora, se darán cuenta de que Jesucristo, a quien antes ignoraban, verdaderamente es su Salvador. Llegarán a saberlo con certeza. Y en el momento en que realmente acepten que Él es su Señor, si este renacimiento se realiza realmente en ustedes, desde el momento en que vuelvan a nacer, sabrán por qué Dios los trajo a este mundo. También llegarán a saber que la palabra de Dios es su alimento espiritual en el curso de sus vidas. Así que a medida que se acerquen a la palabra de Dios, verán cuánto nos ha prometido la Biblia que nos guiará por el buen camino. Si saben esto, también llegarán a saber que el propósito de la venida de Jesús a este mundo fue definitivamente por el bien de nosotros. Vamos a orar. Dios Santo, realmente te agradecemos y te alabamos. No sabíamos por qué nacimos en este mundo, ni por qué vivíamos en él. Vivíamos nuestras vidas sin esperanza alguna. Solo pensábamos en el reino eterno de una manera ambigua, como algo que quizá nos espere después de la muerte. Pero Señor, te damos gracias por habernos dado el privilegio de poder vivir con seguridad en nuestra situación actual en esta tierra. Si hay alguien aquí que tenga hoy un corazón humilde ante ti, te rogamos que, sea quien sea, reciba la oportunidad de nacer de nuevo a través de tu palabra.
te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe para que cada persona pueda llegar a darse cuenta de esta bendita verdad. Dejamos el resto de nuestro tiempo y todos nuestros pensamientos en manos del Espíritu Santo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.